Muy bien, entonces lo que vamos a repasar es respecto a la ley de Ohm, ¿no? Ya habíamos visto algunos ejemplos, pero queremos siempre que todos se puedan ayudar, ¿no? A resolver la actividad pendiente. Si es que vamos a ver algunos ejemplos más respecto a la ley de Ohm, ¿no? ¿Me confirman si se puede ver la diapositiva en pantalla? ¿Se nota por ahí? Sí, muy bien, Boris. Ok. Bien, ya. Primero que nada, la ley de Ohm relacionada a los tres elementos fundamentales de la electrónica o los que se pueden encontrar en los circuitos, ¿no? Como era el voltaje, la intensidad y la resistencia. Ya, esos tres. Una forma de recordarlo, habíamos comentado en la clase anterior, que era, de acuerdo a esto de aquí, ¿no? Voltaje es igual a I por R o intensidad por resistencia, ¿no? ¿Por qué esta del medio? Porque decíamos que cuando nosotros queremos ir de viaje, eh, generalmente o casi siempre necesitamos la identificación, nuestro DNI y nuestros recursos, pues, ¿no? Nuestro equipaje, nuestro dinero, ¿no? Entonces, a eso equivale un viaje, ¿no? Entre comillas, ¿no? Para nosotros sería el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, ¿no? De ahí se puede despejar y nos sale la intensidad y podemos despejar y nos puede dar también la resistencia según sea el ejercicio. Ya, aquí, por ejemplo, tenemos este circuito donde hay tres resistencias. Tengo el valor de las dos, de repente falta este de aquí. Lo que no tenemos es el voltaje, ¿no? Entonces, aunque aquí no sale el enunciado, aquí el enunciado debería decir calcular el voltaje en el siguiente circuito. ¿Ya? Eso debería decir. Bien, entonces yo tenía dos opciones que habíamos comentado en la clase anterior. Había dos opciones, ¿no? A ver, vamos a poner por acá. O dos posibilidades. ¿Ya? Recordando, había dos posibilidades, ¿no? La primera posibilidad era que las resistencias se encuentren en serie, ¿no? ¿Ya? Puede ser que las resistencias estén en serie, o la segunda posibilidad era que estén en paralelo, ¿no? ¿No? ¿Qué pasaba cuando estaban en serie, ¿no? Cuando dos resistencias estaban en serie, como hemos comentado en la clase anterior, se debe trabajar en ambas, ¿no? En ambas se trabaja con una resistencia equivalente. La única diferencia es que cuando está en serie, yo lo voy a sumar la resistencia, ¿no? El R equivalente o la resistencia equivalente va a estar dado por la suma de las resistencias que se encuentren participando o estén en el circuito, ¿no? Si son dos, acá será R1 más R2, ¿no? Si son más, será pues R1 hasta Rn, ¿no? Puede ser 4, 5, 8 o más resistencia, ¿no? Entonces, de manera sencilla se sumaban esas resistencias que estaban en serie, ¿no? Y la otra opción, ¿qué pasa cuando están en paralelo, ¿no? Cuando están en paralelo, el R equivalente se hallaba de manera inversa, ¿no? El R equivalente era igual a la inversa de la suma de cada resistencia. O sea, prácticamente en ambos se suman, pero cuando está en serie se suma así, sin más, y cuando está en paralelo se debe sumar de manera inversa, ¿no? Las 8 o las 5 o 3 resistencias que estén participando. Alguien de repente dirá, ¿y cómo yo sé que está en serie? ¿Cómo sé que está en paralelo, no? ¿Ya? Cuando está en serie, las resistencias están unidas directamente, ¿no? Es decir, no hay
nodo o nodos entre ellas, ¿no? Por ejemplo, como está aquí, ¿no? O sea que una está después de otra, ¿no? Serie, ¿no? Y en cambio, en paralelo, puede haber una resistencia que está en la parte superior y puede haber otra en la parte inferior, ¿no? Y ahí podemos ver que hay nodos, ¿no? Hay un nodo a la izquierda y un nodo al lado derecho, ¿no? ¿Y a qué se le llama nodo? Alguien dirá, ¿no? Nodo se le llama a la intersección de dos cables, bueno, dos o más cables, ¿no? ¿Listo? Entonces yo puedo visualizar eso por acá, ¿no? Acá en este circuito podemos ver que está justamente en serie, ¿no? Estas tres, ¿ya? Entonces por acá yo puedo calcular el R equivalente, ¿no? Me voy a borrar esto de aquí y voy a calcular la resistencia equivalente. Y aquí, vea, aquí hay un detalle que ya me lo dice, ¿no? Ya me dice cuánto es el R equivalente o el R total, ¿no? Por acá me dice. Pero yo voy a suponer que no me dijera, ¿ya? Entonces yo lo voy a aplicar, como están en serie, estas tres resistencias, voy a calcular la resistencia equivalente o la resistencia total, ¿no? ¿Ya? Entonces, podría empezar por estas dos. Como esta de acá es desconocida, entonces tendré que empezar por estas dos de acá abajo, ¿no? Estas dos, ¿no? Bien. Entonces, lo que yo tendría que hacer es esto. Como están en serie, entonces la resistencia equivalente viene a ser la suma de las tres, ¿no? O sea, de R1 más R2 y más R3, bueno, ahí está. Entonces, la resistencia equivalente acá me dice ya que es 12 K ohmios, ¿no? O kiloohmios, ¿no? Entonces ya me está diciendo que es 12 kiloohmios. Yo lo voy a reemplazar acá, 12 kiloohmios. Y la primera resistencia está como desconocido, ¿no? Entonces lo vamos a encontrar. La resistencia 2 viene a ser de 4 kiloohmios. Quizá cuando todas las unidades están en kiloohmios ya no es necesario colocarlo, ¿no? Pero como acá estamos practicando, vamos a ponerlo pues, todito, ¿no? El R3 sería 6 kiloohmios. Ahí está. De tal manera que se puede desprender o se puede encontrar la resistencia 1, ¿no? Por este lado tengo 6, va a pasar a restar al primer miembro, o sea, a 12. A 12 le voy a quitar 10, ¿no? Y me quedaría 2 kiloohmios. Entonces tengo el valor de la resistencia R1. Dicho de una manera más práctica, sería, ¿no? A los tres tienen que sumar 12. Ya. 6 más 4 es 10. ¿Cuánto le falta a R1? Le falta 2, profesor. Entonces R1 sería 2, ¿no? ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta de esa parte, jóvenes? ¿Alguien quiere hacer tal vez alguna pregunta? Pregunten nomás. Puede encender su micrófono, lo leemos en el chat también. No hay problema. ¿No? O esperamos de repente. Esperamos, no hay problema. Parece que no. Ahí está, a ver, veamos. Una vez más repetimos. Muy bien, no se preocupen. Vamos a repetir, ¿ya? Bien, entonces, recordando, decíamos que puede la resistencia estar en serie o puede estar en paralelo, ¿no? En serie cuando no están separados por ningún nodo ni nodos, ¿no?
¿Ya? En paralelo cuando sí, pues están separados por nodos, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay un nodo entre estas dos, ¿no? Cable nada más. Cable nada más, ¿no? Entonces, estas tres están en serie. Por lo tanto, estoy en el I. ¿Sí? Yo debo calcular la resistencia equivalente sumando las resistencias, ¿no? Voy a sumar R1, R2 y R3, ¿no? Por acá en R3 tengo 6, en R2 tengo 4. Si yo sumara esos dos ya tendría 10. Y me dice que el R equivalente, o sea, que la resistencia que es total, ¿no? Que transita, o vamos a decir que hace frente a la intensidad del voltaje, es 12, ¿no? En total. Entonces, en otras palabras, me está diciendo que la suma de los tres sería 12, ¿no? ¿Ya? Es como decir, ¿no? Yo tengo, tres amigos tienen 12 soles, ¿no? Un amigo tiene 6 soles, otro amigo tiene 4 soles. Entonces, ¿el otro cuánto tiene? ¿No? Si en total tienen 12. Ah, ya. Como estos dos amigos tienen 10, entonces solo faltaría que el tercer amigo tenga 2, ¿no? Para que sean 12. Eso es lo que está pasando acá, ¿no? Ya, entonces el R equivalente sería 12 y sería la suma de los tres, ¿no? Ahí puedo despejar cuánto vale el R1. Ya está. Repetido eso, vamos a calcular el voltaje, ¿no? Justamente usando esta fórmula. Entonces, el voltaje viene a ser intensidad por resistencia. Así lo habíamos hecho en los ejemplos cuando solo aparecía una resistencia solita, ¿no? Ahora, la variación o la diferencia es que como hay tres resistencias, ya no va a ser una sola, sino va a ser un R equivalente acá, ¿no? Entonces, el voltaje que yo quiero encontrar es dado por la intensidad. La intensidad es este dato que está por acá abajito, 6 miliamperios por el R equivalente. El R equivalente es 12 kilo ohmios, ¿no? 12 kilo ohmios. Ahí está. Entonces, el voltaje multiplicando 12 por 6 sería 72 voltios, ¿no? Pero la unidad de voltios, acá vamos a sacar acá. El voltio se da en amperios por ohmio, ¿no? Esa es la unidad del, del voltaje, ¿no? Que en realidad es en voltios, V, ¿no? El amperio por el ohmio. Entonces, aquí voy a pintarlo para... El amperio por el ohmio es el voltio. Entonces, acá tengo el amperio y tengo el ohmio, ¿no? Entonces, quiere decir que este mili y este kilo se van a mantener ahí, ¿no? O sea, este mili, este kilo se quedan y ya estaría en voltios. Así debería ser la respuesta. Alguien si quiere convertirlo y digamos que tuviéramos claves y no aparecería ahí este M, ¿no? Simplemente se cambiaría por mili, ¿no? Mili suena a 1000, ¿no? A 3, pero es una cantidad pequeña. Debo ponerle negativo. El kilo, suena a una cantidad grande. Kilo de 3 y voltios, ¿no? Como se puede dar cuenta alguien, el 10 a la menos 3 por el 10 a la 3 se van a anular y solamente quedaría 72 voltios, ¿no? Ahí está. De esa manera cuando está en serie, ¿no? ¿Ya? De esa manera cuando está en serie. Alguien de repente tendrá dudas. ¿Cuándo dijimos eso de mili y kilo? No me acuerdo, ¿no? Vamos a pintarlo por si acaso. Ya, mili. Ahí está.
kilo. Ahí está, ¿no? Que esas son las unidades, ¿verdad? Del sistema internacional. ¿Ya? Si hay dudas, podemos absolverlas. De repente buscamos eso de mil y kilo, ¿ya? Por si acaso. Pregunten nomás, jóvenes, que tengan miedo.